Bueno, entonces el título para el día de hoy es propiedades de los polígonos. Yo creo que ya hablamos algo de forma general en los días anteriores acerca de esto, pero vamos a ir profundizando. Cuando nosotros nos referimos a una propiedad, ¿sí? Bueno, mientras vamos definiendo esta palabra, por favor, necesito que me busquen en Google qué significa la palabra propiedad. Tienen ahí unos segunditos para buscar. Propiedad, solo propiedad en general, la palabra propiedad. Van a haber muchas definiciones sobre la palabra propiedad. Porque si nos vamos desde el punto de vista del sentido social, una propiedad pues es algo que me pertenece, ¿verdad? O sea, es tan simple. Por ejemplo, tengo un lápiz, pues es de mi propiedad, ¿verdad? O sea, es mío. ¿Sí? Pero hablemos en una manera más general. Miren, si nos vamos desde otra forma, una propiedad se refiere a una cualidad o un atributo, ¿ya? Esos son algunos de los conceptos que se encuentran, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún, vamos a leer por acá. Pertenencia, nos dice alguien por acá. Pero veámoslo entonces desde otro punto de vista, de la propiedad o alguna otra propiedad que caracterice a alguien en particular, estamos hablando de alguna cualidad, ¿verdad? O sea, algo que me diferencia a alguna otra cosa. Si hablamos matemáticamente, la palabra propiedad está familiarizada en diferentes temas. Por ejemplo, las propiedades de las operaciones. ¿Alguien se recuerda la propiedad conmutativa, por ejemplo? Por ejemplo, la propiedad conmutativa tenemos esto de acá, ¿ven? La propiedad conmutativa nos dice que si 2 por 3, tenemos esta operación, 2 por 3, nos está diciendo que es exactamente lo mismo que 3 por 2. Miren, propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué podemos definir por la palabra propiedad de manera general? O sea, va a ser una característica. Eso podemos decir, que la propiedad va a ser una característica. Entonces, cuando hablamos nosotros exclusivamente de polígonos, estamos refiriéndonos a que las propiedades de los polígonos van a ser características que van a diferenciar a un polígono del otro. No sé si se está entendiendo. Sí, profe, se está entendiendo. Entonces, quiere decir de que los polígonos van a tener ciertas características que van a diferenciarlos unos de otros, ¿verdad? Más que todo, características generales. Entonces, aquí ya caemos entonces a lo que el texto nos está sugiriendo, o más que todo, la lectura. Porque entonces, a partir de la lectura, del análisis que nosotros vamos a tener de esto, vean, che, todo el análisis que vamos a tener de esta tabla, la tarea va a ser de que ustedes van a resolver lo que está acá, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces revisemos entonces. Los polígonos tienen características y propiedades que los diferencian unos de otros. Era lo que les tenía mencionado hace momentos, ¿verdad? Pero los polígonos convexos comparten un conjunto de propiedades entre sí. Entonces, ¿qué es un polígono convexo? A ver, vayamos recordando. Si no, pueden retomar la página anterior que ahí está. Entonces, un polígono convexo va a ser aquel polígono en el cual jamás va a tener un ángulo de 180 grados adentro, ¿verdad? Esa es la característica de los polígonos convexos. Si nos vemos acá, se recuerdan, estuvimos resolviendo estas figuritas de acá. Entonces aquí rápidamente me puedo dar cuenta que mediante las características y las características del polígono convexo están acá. Vamos a checar por acá. Acá está, bien. Como les digo, lectura, joven, geometría tienen que leer bastante. Porque van a haber cosas que vamos a ir platicando, pero si usted no ha leído en su momento, se va a ir perdiendo. Por favor, entiendan en ese sentido.
Entonces, polígono convexo. ¿Sí? Si el segmento que une dos puntos cualesquiera del polígono es inferior al polígono y todos los ángulos interiores son menos de 180. ¿Miren? Por ejemplo, acá nos damos cuenta que todos estos ángulos son de menor de 180. Miren, entonces estos son convexos. Miren. Miren, menos de 180. Ahora casi se dan cuenta, aquí sí hay un mayor a 180. Entonces este no es convexo, este es cóncavo. Miren acá. Cóncavo, no es convexo. ¿Ven? Entonces, espero que ya estén o que ya tengan esta teoría presente para poder identificar un polígono de otro, ¿verdad? Y eso pues ya quedó de tarea, incluso ya tuvieron que haber leído esa parte. Entonces, asumo de que no va a haber inconveniente. Y si sí, por favor me van indicando para que no nos vayamos perdiendo. Entonces, dentro de las características que nosotros vamos a tener dentro de los polígonos van a ser estas dos que nos están presentando acá. En primero va a ser la suma de sus ángulos internos. Todo polígono, ¿ven? Todo polígono va a tener siempre en su parte interior, cuando se refiere a parte interior es de que tenemos el polígono definido por las líneas, ¿sí? Entonces los ángulos que están dentro de ese polígono, esos son los ángulos internos, son los que yo estoy marcando acá en rojo, ¿vea? Esos son ángulos internos. Los ángulos externos serían estos que estoy, perdonen acá que ese color no se distingue bien, vamos a colocar acá en negro. Si me refiero a ángulos externos, me estoy refiriendo a estos de acá, miren, o sea, desde la parte de fuera. Pero para estas características o para las propiedades, nos vamos a interesar en la parte interior de lo que son nuestros polígonos, ¿ya? Entonces, cada figura en particular va a tener un número diferente de grados que va a ser la suma de sus ángulos internos. O sea, esas van a ser las características. Entonces veamos entonces, dice acá, miren, acá tenemos el listado de propiedades y nos están generalizando el de todos los polígonos de una vez, ¿verdad? Para que entonces nosotros a partir de esta lógica podamos venir y hallar las características de cualquier polígono que se nos ocurra, ¿verdad? Entonces vamos por acá. Miren pues. Tenemos una de las primeras características donde nos dice que un polígono convexo, pues ya sabemos de que es el que en su parte interior o ningún ángulo interno va a ser mayor a 180 grados, ¿verdad? Segundo, en un polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es 360, ¿ya? La suma de sus ángulos exteriores. Vamos con el siguiente. El número de de lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores y ángulos centrales es igual a, y aquí tenemos la fórmula, miren. Tenemos que es igual a 180, ¿sí? Por n menos 2. Cuando se refiere a n es el número de lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el triángulo. ¿El triángulo cuántos lados tiene? Miren, acá tenemos 3. Entonces, la suma de la medida de los ángulos en grados va a ser igual. Entonces, eso sería a la operación que tenemos acá, miren. Solo que en este caso de la primera no está indicada. Por ejemplo, tenemos esos 180, miren, tenemos el punto que indica multiplicación, multiplicado por n, que sería n, el número de lados, ¿verdad? Que el triángulo tiene 3, menos 2. Y eso sería igual entonces a 180, ¿verdad? Entonces quiere decir de que cualquier triángulo, sea cual sea la forma del triángulo, ¿sí? Toda la vida, la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 180. Siempre. Porque estamos hablando de una propiedad. Y cuando hablamos de una propiedad en matemáticas, vamos a tener la certeza o vamos a tener la seguridad de que va a ser algo que se va a cumplir sí o sí en todas sus circunstancias, ¿verdad? Recordemos que triángulo es una figura de 3 lados. Ese es un triángulo. Ahora, si hablamos de que son iguales, entonces ya estamos hablando de otro tipo de triángulo, que sería el triángulo equilátero, que son los que tienen sus lados iguales. Pero de manera general, ¿qué podemos decir de un triángulo? Que la suma de sus lados internos va a ser 180. Y ahí está. Sin nada más que discutir.
Cuadrilátero, mire, acá está planteado, mire, 180, este 180 que está acá es este de acá. Este 2 de acá, mire. Este 2 de acá es el resultado de n menos 2, ¿verdad? O sea, n es 4, que es el número de lados, menos 2. ¿Y eso cuánto da? 2 que está acá, miren. Pentágono, miren, acá tenemos 3. Y ese 3 que está acá es el resultado de n, que es el n que está en esta fórmula, miren. 5 menos 2, ¿verdad? Entonces quiere decir de que independientemente cuál sea el polígono, para hallar la suma de sus ángulos internos, se tiene que hacer esta operación. ¿Y cuál es la operación que hay que hacer? Pues esta. ¿Sí? Tan simple. 180 multiplicado por n menos 2, en donde n sería el número de lados. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Entonces yo quiero venir y averiguar el... Vamos a dejar esto acá. Por ejemplo, yo quiero averiguar la suma interna de... Vamos a checar acá. El valor. Vamos a ver acá cómo está planteado, miren. Bueno. ¿A qué figura me estoy refiriendo acá? Un dodecágono. ¿Alguien me puede indicar acá en el chat, por favor? ¿Solo es del número suficiente? O si alguien me puede decir de cuánto es este polígono. Porque queremos averiguar cuánto es la suma interna de un dodecágono, ¿verdad? Pues sabemos que esta suma la vamos a averiguar al multiplicar 180, que es la fórmula que teníamos en nuestro texto, ¿verdad? Bueno, no que teníamos, ¿verdad? Sino que tenemos 180 multiplicado por n menos 2. Y eso nos va a dar los grados internos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿de cuántos lados se refiere el dodecágono? Ustedes me van indicando, por favor. Sería 180 por 10. Entonces tendríamos que el total sería 1800, ¿verdad? ¿Por qué por 10? Porque el dodecágono, ¿qué está representando? 12, ¿verdad? Y 12 menos 2, ¿cuánto es? 10. Entonces, 1800 grados sería la suma interna de un dodecágono. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si nosotros colocamos un transportador, siempre nos va a tener que dar la medida que vamos a hacer mediante nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos entendiendo esto. Sí. Bueno, entonces ahora veamos qué pasa con la otra característica. Entonces, la otra característica se refiere al número de diagonales que va a surgir en un polígono. Entonces, veamos por acá. La fórmula está representada por esta que tenemos acá, ¿ve? Donde tenemos de que aquí está de forma lineal, pero si la colocamos de forma, vamos a ver, nos quedaría así, mire, n multiplicado por n menos 3 dividido 2. Esta sería la forma ya en fracción, ¿verdad? En donde n obviamente va a ser el número de lados. Entonces chequemos acá y veamos el ejemplo del triángulo. Vamos a ver si tenemos acá un triángulo dentro de las formas predeterminadas. Creo que no hay. Lo voy a dibujar. Tenemos un triángulo. El triángulo nos está diciendo acá que ¿cuántas diagonales tiene? ¿Cuántas? Ni una. ¿Qué es una diagonal? A ver si alguien me puede. Acá está. Mire. La diagonal de un polígono es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Vamos a borrar por acá. Bueno, nos vamos a venir por acá. Chequemos lo siguiente. Vamos a buscar una imagen acá. De un triángulo. Vamos a ver aquí, triángulo.
Va, veamos este triángulo acá. Bueno, entonces veamos. Vamos a colocar otro, que este tiene otras letras ahí. Uno que no tenga. Vamos a checar este. Va, entonces veamos esto acá. Aquí tenemos un triángulo cualquiera. Recuérdense que primero, o sea, los vértices de las figuras los puedo enumerar con las letras del alfabeto, ¿verdad? O sea, no importa. Recuérdense que esta parte también no importa, ¿ven? Acá tenemos esto. Vamos a agregar acá otra figura. Coloquemos un pentágono. Incluso este ya tiene vértices. Miren, nos ahorraron la fatiga. Va, entonces vamos a ir con, miren. Acá está. Recuérdense que los vértices son independientes del orden que yo coloque, ¿verdad? O sea, eso es independiente. Ahora veamos entonces. ¿Qué me refiero con un vértice consecutivo? Pongan atención, cuando me refiero a un vértice consecutivo, quiere decir de que si este es un vértice, mire, recuérdense que un vértice es la unión de dos segmentos de un polígono, ¿verdad? O sea, la esquinita. Y queremos hablarle de otro punto de vista. Entonces, un vértice consecutivo se refiere al que le sigue, ¿verdad? O sea, el C es consecutivo a este D como este es a este D, ¿verdad? Entonces, el concepto de diagonal nos está diciendo que es un segmento. Cuando se habla de un segmento es una línea, ¿verdad? Un trozo de línea que une a dos vértices no consecutivos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de que acá el D y el E son vértices consecutivos. Entonces, esa línea que une a estos dos consecutivos, ¿qué es? El lado. Entonces, cuando se refiere a vértices no consecutivos, es de que, por ejemplo, parto de este punto y me vengo hacia acá. Mire, tendría uno. Y vengo desde este punto para acá, tengo. Ay, perdonen por acá. Perdonen, tengo aquí una. Y tengo acá. Miren, disculpen ustedes, el cálculo me está haciendo. Miren, tendría dos diagonales del pentágono mismo. Pero a su vez me doy cuenta, miren que acá tengo otra diagonal, miren, que sería aquí. Y acá me doy cuenta que también tendría otra diagonal para acá, miren. Entonces, ¿cuántas diagonales se construyen? Las voy a colocar en diferente color. Miren, aquí llevaría una, aquí llevaría dos. Vean, dense cuenta. Miren, aquí llevaría ¿cuántas? Llevaría 3 diagonales. Aquí llevaría, ¿qué? 4 diagonales y estaría teniendo un total de 5 diagonales en el pentágono. En el triángulo, ¿será que hay diagonales? No, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, cada uno de los lados siempre va a ser consecutivo del otro. O sea, jamás, miren, por ejemplo, si me voy para acá, todos son consecutivos de todos. Entonces, por lo tanto, el triángulo no tiene ninguna diagonal, pero al momento de verificarlo entre la fórmula, también nos tiene que dar el mismo resultado. Miren acá el pentágono, ¿cuánto nos dio? 5000. Que es lo que ya tenemos comprobado nosotros acá, ¿eh? Que son 5 diagonales. Pero matemáticamente lo podemos comprobar de una manera más rápida. ¿Y cómo es la manera más rápida? Pues realizando nuestra operación. Entonces, por ejemplo, acá, en la del pentágono, la voy a resolver acá en el pizarrón, ¿eh? Tenemos que la fórmula para hallar diagonales está definida por n multiplicado por n menos 3. Todo eso dividido entre 2. Entonces, cuando nos referimos al pentágono, sabemos de que es 5, que es el número de lados, multiplicado por 5 menos 3. Y todo eso se divide entre 2. Entonces, tendríamos que 5 multiplicado por 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. Dividido dentro de 2. 5 por 2, 10. 10 dividido entre 2, 5. Y aquí tenemos el número de diagonales para el pentágono. Entonces, si hacemos lo mismo con el triángulo, nos va a tener que dar que toda esta fórmula al final de cuentas va a ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene diagonales. Entonces, no sé si se está entendiendo, chicos. Y prácticamente esto sería todo. Por ejemplo, acá el octágono, miren. Vean, pues, el punto en esto es lo siguiente, de que si yo quiero hallar el número de diagonales, vean, en este caso, como ya tenemos una figura, miren, si se dan cuenta, miren cuántas diagonales tendría. Una, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 3.
Aquí tendríamos 4. El C ya no, porque es consecutivo. Aquí tendríamos 5. 5, solo de un punto. Vamos ahora hacia otro punto. Vamos de aquí de la. Miren, aquí tendríamos 1. Aquí tendríamos 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 10. Vamos desde otro punto. Vamos acá ahora desde el H. Miren, acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. La cuestión está en que si se dan cuenta acá, miren, ¿a qué hora vamos a terminar de hacer todas las diagonales visualmente? Entonces, ¿qué es lo más fácil para hacer en ese caso? La fórmula. ¿Y cómo hago la fórmula? Nos están preguntando de un octágono. Entonces, el octágono yo sé que tiene 8. Entonces, sería multiplicar 8 multiplicado por 8 menos 3. Y eso lo dividimos dentro de 2. Entonces, eso sería igual entonces a 8. 8 por 3, ¿cuánto es? 5. Dividido dentro de 2. 8 por 5, ¿cuánto es? 40. Y 40 dividido dentro de 2, 20. Entonces, quiere decir de que el octágono, ¿cuántas diagonales tiene? Tiene 20. Entonces, miren, es más rápido venir y hacer este procedimiento a estar contando diagonal por diagonal. Y eso sería todo lo referente a la clase del día de hoy, joven. Que se resume en las propiedades de los polígonos. Entonces, ¿qué queda de tarea? En función a lo que yo les expliqué acá, resolver lo que tenemos aquí. No sé si hay alguna pregunta por el momento. En este caso, nos está preguntando un irregular. Vamos a ver si hay un regular acá. No, no hay dibujo regular, entonces por lo tanto todos van a poder hacer el ejercicio. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. Si no, quedaríamos hasta ahí el día de hoy. Y de tarea es resolver la página 163. Nada más. No, profe, todo bien, gracias. Bueno, les agradezco a ustedes, más que todo, por la asistencia, ¿verdad? Porque recuérdense que ya estamos finalizando nuestro ciclo. Increíblemente han pasado mucho tiempo. Y más que todo, pues, hemos ido avanzando. Ustedes son los testigos, más que todos, ¿verdad? Porque ustedes son los que están trabajando desde casa. Todos estamos trabajando desde casa. Pero ustedes son los actores principales de lo que está sucediendo con las clases, ¿verdad? Entonces, activamos cámaras de manera breve, solo para tomar asistencia.